Tenemos en primera instancia lo que es la ley 348, que básicamente esto es muy, muy importante en el sentido siguiente, porque hoy por hoy el Ministerio de Educación y toda la coyuntura educativa nacional pues hace hincapié en lo que es la ley 348. ¿Para qué? Para garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres y tomando en cuenta también el trato y protocolo integral que se debe de tener. Conforme a ello, pues vamos a hablar de lo que es la 348. En realidad, cuando hablamos del objeto de la ley, pues decimos de que el objeto de la ley es establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Cuando hablamos de lo que es prevención, estamos hablando de spots publicitarios que el Estado tiene que garantizar que llegue hasta la última, hasta el último lugar de Bolivia, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la atención, pues estamos hablando de los SLIMs correspondientes para la atención integral a las mujeres con que hayan sufrido violencia. Y si hablamos de lo que es la protección, hablamos de que la ley la debe de amparar. ¿Sí? En este caso tienen un protocolo que ya lo vamos a compartir en su momento, el protocolo de primero detección, prevención y atención a mujeres que hayan sufrido violencia, ¿sí? Y también algo bien importante en este objeto de la ley es la reparación a las mujeres en situación de violencia. Esto implica que estas víctimas de violencia tienen que estar con terapias psicológicas, que el Estado lógicamente asume el gasto, ¿no? Entonces, esta atención para las mujeres en condición de violencia es gratuito, ¿no? Y obviamente la sanción correspondiente a los agresores en vía penal, ¿no? Esto siempre con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna en el ejercicio libre de sus derechos. No olvidemos que cualquier maltrato se considera violencia. ¿Qué es esta ley integral que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia? Pues decimos que es una ley que obliga al Estado a adoptar mecanismos, medidas y políticas integrales de, primeramente, prevención de la violencia, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, persecución y sanción a los agresores para, primero, garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para el vivir bien. Esa es la coyuntura que básicamente se implementa con esta ley integral para que las mujeres vivan libres de violencia, ¿no? Es muy importante, sobre todo en el examen de ascenso siempre nos ponen los incisos correspondientes a la prevención, atención y protección, ¿no? Que en este caso sería que es una ley integral para garantizar todo esto que conlleva esta política de prevención y cuidado que se debe de tener. En el artículo 4, básicamente, nos habla de principios, que son el vivir bien, igualdad, inclusión, trato digno, una equidad social dentro de lo que es la sociedad misma, con equidad de género, viviendo en una cultura de paz, atención diferenciada cuando hay una mujer que presenta signos de violencia. Y obviamente va a haber un trato especial. ¿Por qué? Porque la van a proteger y la van a reinsertar a su vida normal. En este caso, después de las terapias psicológicas que conlleva esta ley, ¿no? En igualdad de oportunidades para vivir una vida en armonía y complementariedad, haciendo todo esto que haya un trato digno para las mujeres. Ahora, vamos a enfocarnos en lo que es los tipos de violencia contra las mujeres. En el artículo número 7 se enfoca todo lo que son los derechos y la libertad sexual. Obviamente esto en la familia,
en las instituciones, en el ejercicio político y liderazgo de la mujer, en el sistema plurinacional de manera general, sobre todo en el trabajo, en su vida laboral. También tenemos que tomar en cuenta que este tipo de violencias ha estado generando hoy por hoy una violencia patrimonial y económica, ¿no? También en este caso, cuando hablamos de tipos de violencia, se enfoca lo que es en los servicios de salud, ¿no? Contra otra forma de violencia, que en este caso podría ser, en este caso, lo que es la psicológica, ¿no? La mediática, la simbólica o encubierta, porque no olvidemos que la violencia no solamente es golpear, sino también la violencia es verbal y eso hace que haya violencia psicológica. La mediática, cuando te combinan a hacer algo que tú no quieres, ¿no? Y la simbólica o encubierta es mediante imágenes, pueden ejercer violencia en la persona de una mujer, ¿no? Obviamente esto contra la dignidad, la honra y el nombre. Y la sexual, que hoy por hoy ha estado muy, muy latente. Y pues lógicamente si hablamos de violencia sexual, hablamos de una violencia contra los derechos sexuales. ¿Qué es una violencia intrafamiliar? La 348 nos especifica que la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder de parte de un miembro de la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro tipo de violencia, ¿ya? Tomando en cuenta o considerando que existe violencia intrafamiliar en un hogar si hay una actitud violenta repetitiva y no por un solo hecho aislado. Eso es lo más importante, ¿no? Si hablamos de violencia intrafamiliar, tiene que ser más de una vez y tiene que ser repetitivo, ¿no? Entonces, lógicamente, ahí estamos hablando de lo que es una violencia intrafamiliar. ¿Cuáles son las formas de violencia? Está lo que es la violencia en la familia y la violencia doméstica, ¿no? Entonces, obviamente, ambas están muy relacionadas porque se da en un entorno interno en la familia, ¿no? Entonces, hoy por hoy se denomina violencia en la familia y en algunos casos doméstica, ¿no? La violencia física, lógicamente, es una violencia en el cual se ejerce poder sobre otra persona, ¿no? En este caso, hay un agresor y una víctima, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia física, lo mismo, hay una víctima y un agresor. En este caso, el agresor va a vertir palabras soeces, palabras que realmente puedan dañar la integridad psicológica de la víctima, ¿no? Y en la violencia sexual, pues lógicamente la violencia sexual conlleva un aspecto biológico, psicológico y emocional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ruta para realizar la denuncia? Que es muy importante tener en cuenta. Miren, cuando hablamos de lo que es esta ruta, es primero, cuando hay una persona, una mujer que sufre violencia, entonces estamos hablando de que se debe de iniciar una denuncia, ¿ya? La víctima tiene que asomarse primero a un SLIM, ¿ya? A un SLIM, a un servicio legal integral municipal, ¿sí? En el caso de que en su sector no haya un SLIM, directamente tiene que hacer una denuncia en la FELC-C, ¿ya? Ahora, cuando ustedes vean que una persona es víctima, lo primero que tienen que hacer es recomendar que vaya al SLIM y haga la denuncia correspondiente, ¿no? Esa denuncia la puede hacer verbal, no siempre tiene que ser escrita, ¿no? Entonces, directamente también por una llamada para indicar pero mandar la ubicación a los que están trabajando en el SLIM y que están de turno si es en un horario no hábil. ¿Ya? El SLIM lo que va a hacer
en primera instancia es pasar al área legal, ¿no? Ahí el abogado penalista especializado en lo que es casos de violación, eh, todo tipo de violencia, lo que va a hacer primero es darle la asistencia legal a la víctima, ¿ya? En este caso, el abogado es quien va a redactar la denuncia escrita, pero primero tiene que escuchar a la víctima y en qué condiciones ha ocurrido el hecho. Una vez que el abogado del área legal va a ir y va a hacer su memorial ya especificando la denuncia como tal, eso es escrito, ¿ya? Y paralelo a eso, el abogado lo que va a hacer es refugiar a la víctima, pero, pero tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, en el momento de refugiarlo y en el momento de proteger a la víctima, le va a dar esa asistencia legal correspondiente, ¿no? Entonces, el abogado es quien hace estos dos pasos fundamentales. Una vez que hace esos dos pasos fundamentales, lo va a separar obviamente del agresor, entonces inmediatamente esta área legal lo que va a hacer es, primero, identificar qué tipo de violencia, según el relato de la víctima, el abogado va a detectar qué tipo de violencia es. Puede ser violencia patrimonial, puede ser violencia económica, puede ser violencia psicológica, puede ser violencia física o violencia sexual en este caso. Una vez que se identifica qué tipo de violencia ha sufrido la víctima, el abogado es que tiene que revisar el código, la ley 348 y especificar cuál de ellos tipifica. Pero la mayor parte de las veces es por la 272, que son violencia intrafamiliar. Posterior a ello, si es que hay una violencia sexual y una violencia física, no olvidemos que hay todo tipo de violencias, ¿verdad? Cuando hay violencia sexual y cuando hay violencia física, el abogado va a derivar al médico forense. Se va a llenar un acta correspondiente en el cual se va a solicitar la revisión médico forense, ¿ya? Y una vez que la víctima haya ido al médico forense, se haya hecho revisar, el médico forense va a emitir un informe nuevamente al área legal. El área legal, que es el abogado en este caso, lo que va a hacer es verificar cuántos días de impedimento tiene la víctima. En este caso, si tiene más de 15 días de impedimento, inmediatamente lo va a mandar a lo que es con un memorial este informe al Ministerio Público. El Ministerio Público va a analizarlo y va a imputar formalmente porque hay pruebas fehacientes que el médico forense ha indicado, lo va a imputar formalmente y van a ir a una audiencia cautelar, ¿ya? Y en la audiencia cautelar que va a ser en el juzgado, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le van a dar la sanción correspondiente a el agresor, ¿no? Entonces, como verán aquí, cuando hay víctimas de abuso sexual, violencia sexual o lo que es violencia física, violaciones y todo ello, entonces inmediatamente la ley se activa y se hace todo más rápido. Peor todavía cuando es una niña adolescente, ¿no? En este caso, entonces la ley se va a activar mucho más rápido. Posterior a ello, si es que el abogado ve que no es ni violencia sexual ni violencia física, lo que va a hacer el abogado es, si por decirles hay una víctima que ha presentado violencia psicológica o violencia económica o patrimonial, la va a derivar al gabinete psicológico. Y el gabinete psicológico con la trabajadora social van a analizar su caso, ¿ya? Entonces, una vez que analicen su caso, ¿qué es lo que va a pasar? Van a mandar
a la conciliación por una sola vez en ese caso, ¿sí? Entonces se dan cuenta que aquí la ley se activa inmediatamente. ¿Por qué? Porque ha habido una agresión física y ha habido una agresión sexual, ¿sí? Por tanto, cuando hay violencia económica, patrimonial o psicológica, se deriva al gabinete psicológico. Ellos hacen su contención, hacen su abordaje psicológico y directamente los van a remitir a lo que es antes de pasar al Ministerio Público, la Fiscalía, entonces se hace una conciliación por una sola vez, siempre y cuando la víctima así lo desee. Si la víctima no quiere y si la víctima dice, no, yo no quiero conciliar, ya esto es el colmo y no aguanto más, quiero de una vez que este señor sea sancionado, entonces automáticamente la ley anula la conciliación y directamente lo mandan al Ministerio Público, ¿no? Y la Fiscalía se encarga de hacer todo el proceso que conlleva lo que es esta ruta crítica para realizar una denuncia. ¿Está bien? También podemos indicar de que en el artículo 46, que es la parte más importante también, la prohibición de conciliar, que esto está en la ley 348, dice, la conciliación está prohibida en cualquier hecho de violencia contra las mujeres que comprometa su vida e integridad sexual. Si se dan cuenta aquí, en el artículo 46 tácitamente dice, si una mujer ha sufrido violencia sexual o ha sufrido violencia física, no es pasible a conciliación. Pero si son esposos, hay una sola vez se da la oportunidad, si son pareja y si la víctima quiere, una sola vez en la vida, ¿no? Entonces, excepcionalmente, esta conciliación podrá ser promovida, pero únicamente por la víctima, no por el agresor. O sea, el agresor no puede presentar un memorial indicando de que no, que ya no vamos a continuar con el proceso y demás. No. Entonces, directamente tiene que ser promovida por la víctima y solo por única vez. Y si vuelve a incurrir en lo mismo, el agresor vuelve a reincidir, no hay opción a nada. Directamente va a tener su sanción punitiva, ¿ya? ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres? Bueno, en realidad cuando hablamos de lo que es prevención de violencia, que tácitamente está en el artículo 17 al 23, hablamos de la prevención como tres puntos importantes. Primero, hay prevención estructural, individual y colectiva. Cuando hablamos de la prevención estructural, estamos hablando que se pretende cambiar el sistema, la educación, los valores sociales dentro de nuestra coyuntura social, ¿no? Entonces, eso sería una prevención estructural. Y esto tácitamente nos especifica que aquí ya tendría que el gobierno lanzar spots publicitarios, propagandas, afiches, cartillas de prevención de la violencia en contra de las mujeres. Y cuando hablamos de una prevención individual, estamos hablando para que las mujeres aprendan a reconocer a un agresor y puedan defenderse. ¿Cómo se van a defender? Con medidas legales en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito laboral y en el ámbito de la comunicación, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es prevención colectiva, colegas, estamos hablando de que esto va para las mujeres que encuentren protección en espacios como su comunidad, grupos, sindicatos, gremios, juntas vecinales y organizaciones. Ahora, cuando hablamos de esta protección colectiva, aquí entran las casas de acogida, ¿ya? Las casas de acogida que básicamente les brindan la protección necesaria. Y no solamente la protección necesaria, sino también la prevención. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, hay juntas vecinales que se organizan
para poder emitir charlas, talleres acerca de lo que es la violencia en contra de las mujeres, ¿no? Y entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir la violencia dentro de nuestra sociedad. Y cuando hablamos de lo que es la prevención en el ámbito educativo, es mucho más importante, porque quienes están en contacto directo con los estudiantes somos nosotros los maestros. Entonces, es por eso que el Ministerio de Educación siempre está lanzando que talleres aquí, marchitas aquí, acerca de lo que es la prevención en contra de la violencia. Y hoy por hoy, incluso tenemos en nuestros PCPs lo que es el aspecto de la violencia. ¿Por qué? Porque esta violencia en contra de las mujeres se está irradiando al campo, digamos, no solamente dentro de la familia, sino se está irradiando en las unidades educativas. Hay niños que ven que sus papás las están tratando mal a sus mamás y ellos hacen lo mismo, es decir, repiten las acciones de sus casas en las unidades educativas. Entonces, bien importante y necesario prevenir en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que la prevención como una medida toma en cuenta el ámbito de la salud. ¿Por qué? Porque si hablamos de violencia en contra de las mujeres ya en el ámbito de la salud, es cuando sus esposos o sus parejas no las llevan a controles médicos correspondientes. Y esos controles médicos podrían ser específicos y claros para digamos, constatar si hay algún tipo de patología, ¿no? En la mujer, porque hay mujeres que después de desembarazarse, tienen directamente intimidad con sus esposos y eso está yendo en contra de lo que es la salud misma de ellas, ¿no? Entonces, eso es un tipo de violencia, ¿no? Eso es un tipo de violencia porque las están obligando a tener intimidad con los esposos y eso de ninguna forma es posible. Se ha dado casos en los cuales hay mujeres que han tenido bastantes infecciones intrauterinas, ¿no? Entonces es parte de lo que es la violencia también. Otra medida que también es muy importante es en el ámbito laboral. No olvidemos que en este ámbito laboral también se debe tomar medidas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen que vivir libre de violencia, o sea, no pueden ser víctimas de violencia por los varones, por ser varones o por ser los jefes, ¿no? Entonces, todos tienen la misma capacidad, ¿no? Entonces, en el ámbito de la comunicación, lo mismo, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta este parámetro de lo que es prevenir la violencia en contra de las mujeres en el artículo 17 al 23, que son muy importantes, ¿no? Que básicamente es todo lo que hemos conversado ahora. También tenemos en el artículo 24 los servicios de atención integral. Obviamente estos servicios de atención integral, las universidades y centros de formación superior públicos crean programas o crearán en este caso programas y servicios de prevención, atención y rehabilitación, incluyendo programas académicos para dicho fin. ¿Qué implica esto? Si hay personas que no han podido ir y denunciar a un SLIM, pueden asomarse a las entidades públicas, como por ejemplo la Universidad Mayor de San Simón tiene un estudio jurídico al público, ¿no? Entonces, para poder apoyar gratuitamente a las personas que hayan sufrido violencia, ¿no? Estos servicios de atención integral adoptarán las medidas necesarias en cuanto a su infraestructura. Por ejemplo, en la San Simón tenemos un gabinete legal en el cual cualquier persona puede ir denunciar y ellos de manera gratuita les apoyan, ¿no? Entonces, garantizando siempre a las mujeres a no ser revictimizadas. Obviamente este término es bastante peculiar. ¿Por qué? Porque en este término nos enmarcamos en lo que es cuando una mujer sufre violencia, y es atendida primeramente por el abogado, va a ir contando el hecho, ¿cierto? Y la van a derivar al psicólogo y el psicólogo va a preguntarle. Y la víctima en este caso va a ser revictimizada nuevamente. ¿Por qué? Porque está recordando lo que le ha sucedido. Y eso es revictimizar,
¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando hay audiencias, les preguntan cómo es lo que ha ocurrido y demás, entonces estamos volviendo a revictimizarse. Entonces, el Estado como tal ha proyectado de que la mujer no sea nuevamente revictimizada, es decir, que se haga una declaración y sobre la base de esa declaración, pues se vaya siguiendo el proceso legal correspondiente, ¿no? Entonces, es muy importante eso. ¿Para qué? Para que la víctima, en este caso, no sea revictimizada y se reinserte después de su terapia psicológica a la sociedad como si nada hubiera pasado, ¿no? El servicio legal integral municipal puede ser en Oruro, puede ser en La Paz y cualquier departamento de Bolivia, ¿no? Tiene un área legal, tiene un área psicológica y un área de trabajo social, que es muy importante. La familia ideal es lo que todo el mundo quiere y todo lo que las familias desean. Esta familia ideal siempre felices, siempre dentro del margen del respeto, compartiendo lo que es momentos gratos, ¿no? También una familia armónica se caracteriza por vínculo conyugal estable, paternidad y maternidad responsable, una comunicación abierta y afecto eh, a todos los integrantes de la familia, ¿no? Entonces, es lo que se quiere también garantizar con esta ley, ¿no? Obviamente, una empatía grande, tomando en cuenta lo que es la identidad como ser humano y la autoridad que siempre debe haber en la familia, ¿no? Pero en este caso la autoridad tiene que ser compartida tanto con el papá y la mamá. Y lógicamente basado en ciertos valores y principios, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores y principios, hablamos del respeto, de la espiritualidad, la responsabilidad, la disciplina, los límites, las metas y la honestidad, tomando en cuenta todo lo concerniente a la parte subjetiva. ¿No? Entonces ya tenemos que dejar de tomar en cuenta estas expresiones que son sí o sí machistas, ¿no? Entonces, en este caso, el estereotipo modelo de mujer nos especifica lo siguiente: el 99% de los accidentes automovilísticos es culpa de los hombres al prestarle las llaves del coche a las mujeres. Seguro es una mujer, mujer al volante, peligro andante, ¿no? Más o menos así, estos términos y estas frases siempre los vamos a ir oyendo. Es decir, que hay expresiones machistas que sí o sí te causan en primera instancia un malestar, obviamente, ¿no ve? Pero tenemos que evitar todo este tipo de expresiones machistas, ¿no? Entonces, es muy importante de que en nuestras unidades educativas liberemos a los estudiantes de este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, tampoco decir de que tendríamos que hablar de que la mujer es débil, por ejemplo. La mujer no es débil, es igual que los varones, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué la ley 348 es importante y está dentro de nuestra coyuntura social? Primero, porque vivimos en una sociedad machista. Es por eso que esta ley es tan punitiva y sancionatoria directamente hacia los hombres. ¿No? ¿Por qué? Porque vivimos lamentablemente en una sociedad machista, ¿no? También vivimos en una sociedad patriarcal que ha conllevado para a que el hombre sea el pilar, siempre el pilar, siempre el pilar, siempre el jefe, siempre la autoridad. No. Entonces, tenemos que liberarnos de esta sociedad con violencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer equitativamente y equilibradamente entre varones y mujeres. Eso es lo que tácitamente nos explica lo que es la ley 348, siempre en equidad de género. Ahora, cuando hablamos de lo que es la ley 348, ustedes van a escuchar, la ley 348 habla de la violencia, habla de la situación de violencia, también define lo que es un lenguaje no sexista, por ejemplo, ¿no? Presupuestos sensibles al género, identidad cultural, agresor o agresora en este caso, ¿no? Entonces, integridad sexual. Tipos de violencia contra las mujeres según la ley 348. Tenemos esto y esto les aseguro 100% que va a entrar en el examen de ascenso. Violencia física,
violencia feminicida, violencia psicológica, mediática, simbólica o encubierto, contra la dignidad, la honra y el nombre, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta estos tipos de violencia. También tenemos la violencia en los servicios de salud, violencia patrimonial y económica, que está muy de moda hoy por hoy, la violencia laboral también, violencia en el sistema educativo y plurinacional, violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer, violencia institucional, violencia en la familia o que se cataloga como violencia doméstica y violencia contra los derechos y la libertad sexual y otro tipo de forma de violencia, ¿no? Entonces, repetimos esto ya para un resumen general de lo que es el objeto mismo de la ley 348 y decimos que en su objeto la ley 348 ya es un mecanismo de prevención, es un mecanismo de atención, protección y asistencia y es un mecanismo de persuasión o persecución y sanción a los agresores. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención? Pues los mecanismos de prevención se dan en las instancias políticas públicas, se da en lo que es criterios de políticas públicas para insertar una propaganda en contra de la violencia, se planifica todo esto y se da a conocer los ámbitos de la prevención en el nivel educativo, salud, laboral y comunicacional, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos los mecanismos de atención, protección y asistencia. En primera instancia están los servicios de atención integral, que son los SLIMs. Posterior a ello tenemos las casas de acogida y refugio, que son casas temporales de reserva y permanencia a las víctimas, y las promotoras comunitarias, las que van y pues previenen lo que es la violencia en base a lo que son los talleres y demás, ¿no? Entonces, la Casa Comunitaria de la Mujer, que en algunas provincias alejadas existe. Las medidas de protección, que son la rehabilitación de agresores, ¿no? Entonces, aquí la ley no solamente va a rehabilitar a los agresores, sino también va a reinsertarlos a la vida social a la cual pertenecía, ¿no? Mecanismos de persecución y sanción. Obviamente aquí hay un mecanismo de sanción muy punitivo en el sentido que hay un personal interdisciplinario especializado. Obviamente esto está relacionado con lo que son los servicios integrales de justicia plurinacional, ¿ya? Y los servicios legales integrales municipales, ¿no? Obviamente va a estar aquí la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, son los que van a sancionar en los años correspondientes que son punibles al cometer este delito, ¿no? Entonces, eso conlleva lo que es la ley 348, que básicamente es muy importante, ¿no? Entonces, es necesario tomar en cuenta todos estos parámetros para poder estudiar para el examen, ¿no? Y algo bien interesante aquí es que podemos decir de que todo esto de la ley 348 enmarca en lo que es un protocolo de vivir libre de violencia. Pero no se olviden que esto conlleva a esta violencia intrafamiliar conlleva a que eh, en las unidades educativas está incrementando la violencia. ¿Por qué? Porque estamos naturalizando la violencia como tal, ¿no? Y es lo triste que en las unidades educativas y centros de educación especial se está dando esta situación, ¿no? Entonces, la otra temática que les decía es lo que es el protocolo